Bajo la furia de una tormenta implacable, un niño de la calle, sin hogar ni esperanza, tropieza con un anciano tirado en el suelo frío y empapado por la lluvia. El hombre está inconsciente, aparentemente al borde de su último aliento. Movido por una compasión que desafía su propia lucha por sobrevivir, el niño, con manos temblorosas y el corazón acelerado, arriesga todo para salvar a este desconocido. Pero en el momento en que el anciano exhala su último suspiro, el niño se enfrenta a un secreto tan profundo que promete cambiar su vida para siempre. No te pierdas el impactante final de esta historia. Mira hasta el final, suscríbete al canal y dale like ahora para ser el primero en captar cada detalle. La lluvia caía furiosamente esa noche, como si el cielo estuviera desatando toda su ira sobre la ciudad. Javier, un niño de 13 años, se acurrucaba bajo el toldo de un edificio, tratando en vano de protegerse del frío cortante. Su ropa, ya desgastada por el tiempo, estaba empapada, y el frío le calaba hasta los huesos. Cerró los ojos, tratando de ignorar el hambre que le roía las entrañas. De repente, un grito agudo y desesperado rompió el silencio de la noche, haciendo que Javier se levantara de golpe, su corazón latiendo aceleradamente. El grito resonaba desde un callejón cercano, un lugar que él sabía que era peligroso, especialmente de noche. Todo su instinto le decía que se alejara para evitar problemas, pero esa voz llena de desesperación asfixiante lo hizo dudar. En contra de su mejor juicio, una fuerza invisible lo empujó hacia el sonido. Con pasos cautelosos, Javier entró en el oscuro callejón donde las sombras parecían devorar cualquier rastro de luz. Allí, tirado en el suelo empapado, estaba un anciano gimiendo de dolor, apretándose la pierna con fuerza. El miedo y la desconfianza de alguien que había crecido en las calles luchaban contra el impulso de ayudar. Javier dudó, pero solo por un momento. Algo más fuerte que el miedo lo empujó hacia adelante, sin darse cuenta de que estaba a punto de cruzarse con un destino que lo cambiaría todo para siempre. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Javier. Su voz salió más débil de lo que pretendía. El hombre levantó la cabeza, sus ojos llenos de dolor y miedo. Me caí. Creo que me rompí algo, respondió el hombre, su voz vacilante. Javier se acercó más, ignorando el instinto que le gritaba que corriera. Espere, lo ayudaré, dijo, arrodillándose junto al hombre, con los dedos temblando mientras intentaba evaluar la lesión. ¿Cómo se llama? Ramón, respondió el hombre, apretando los ojos de dolor. Ramón García. Javier miró a su alrededor, sintiendo cómo comenzaba a apoderarse de él el pánico. Las calles estaban vacías y no tenía forma de pedir ayuda. Necesito encontrar a alguien que nos ayude. Dijo Javier, comenzando a ponerse de pie. Pero antes de que pudiera dar un paso, Ramón le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Por favor, no me dejes aquí. No puedo estar solo. Suplicó el hombre, con los ojos fijos en los de Javier, mostrando una desesperación que el chico nunca había visto antes. Javier tragó saliva con fuerza. ¿Qué podía hacer? Solo era un niño, sin nadie en el mundo. Y ahora tenía a un hombre adulto dependiendo de él. Pero la urgencia en los ojos de Ramón era innegable. Está bien, me quedaré. Dijo Javier, volviendo a sentarse junto al hombre, sintiendo como el frío y el miedo apretaban su pecho. La lluvia seguía cayendo implacablemente. Mientras Javier trataba de pensar en una solución, Ramón gemía a su lado, su rostro torcido por el dolor. No tengo forma de llamar a nadie. Dijo Javier, con la voz apenas audible. Ramón dejó escapar un suspiro cansado. Mi teléfono, está en mi bolsillo. Murmuró débilmente, señalando hacia su abrigo con manos temblorosas. Javier rebuscó en la tela mojada de la chaqueta de Ramón hasta que encontró el teléfono. Marcó los servicios de emergencia, con la voz tensa mientras explicaba la situación. Estamos en un callejón cerca de Cali San Andrés. Un hombre está herido. Necesita ayuda urgente. Mientras esperaban a que llegara la ambulancia, Javier sintió una extraña sensación, como si de alguna manera su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. El viento frío golpeaba la cara de Javier mientras permanecía de pie. Ramón, sintiendo como la lluvia se deslizaba por la nuca, mantenía sus ojos fijos en la entrada del callejón, esperando ansiosamente ver las luces de la ambulancia.
El hombre a su lado gimió de dolor, su rostro pálido y contorsionado, y Javier sintió un peso en el pecho, como si estuviera cargando una carga que no le pertenecía. Asterisco asterisco por favor, no me dejes asterisco asterisco, murmuró Ramón, su voz cargada de miedo y dolor. Javier nunca había visto a alguien tan vulnerable. Era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en las calles, donde la debilidad era una sentencia de muerte. Asterisco asterisco estoy aquí asterisco asterisco, respondió Javier, tratando de mantener la voz firme. No sabía qué más decir, pero sabía que no podía abandonar a este hombre. Los minutos pasaban lentamente, y la ansiedad de Javier crecía con cada segundo que pasaba. Sabía que las calles eran peligrosas de noche. Cualquiera que pasara por allí podría verlos como objetivos fáciles, pero la idea de dejar a Ramón solo y desprotegido era algo que simplemente no podía soportar. Finalmente, el sonido distante de una sirena le dio a Javier una sensación temporal de alivio. Asterisco asterisco están viniendo asterisco asterisco, dijo, tratando de tranquilizar a Ramón, quien solo asintió, demasiado agotado para responder. La ambulancia se detuvo a la entrada del callejón y 2 paramédicos se apresuraron hacia ellos, empujando una camilla. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó uno de los paramédicos, arrodillándose junto a Ramón. Se cayó y creo que se rompió la pierna, explicó Javier, su voz temblando ligeramente. No podía moverse. Los paramédicos evaluaron rápidamente a Ramón, con expresiones serias. Parece una fractura de cadera, dijo uno de ellos. Vamos a llevarlo al hospital. Mientras levantaban a Ramón para colocarlo en la camilla, el hombre gritó de dolor, apretando los ojos con fuerza. Javier dio un paso atrás, sintiéndose impotente. Pero la mirada de gratitud que Ramón le dio antes de ser colocado en la ambulancia calentó algo dentro de él, incluso en esa noche helada. Cuando los paramédicos estaban a punto de cerrar las puertas de la ambulancia, Ramón agarró a uno de ellos por el brazo. Por favor, dijo con voz débil. El chico necesita venir conmigo. Javier miró a Ramón, sorprendido, sin saber qué decir. Nunca lo había necesitado nadie antes, y ahora un hombre que apenas conocía le pedía que lo acompañara al hospital. El paramédico vaciló por un momento, luego miró a Javier. ¿Quieres ir con él? Javier miró el oscuro callejón y luego de nuevo a Ramón, quien lo observaba con una mirada esperanzada. Sí, iré, respondió, tomando su decisión. Los paramédicos ayudaron a Javier a subir a la ambulancia, y se sentó junto a Ramón mientras las puertas se cerraban y el vehículo arrancaba. Ramón extendió su mano, y Javier, dudoso, la tomó. Gracias, dijo Ramón con dificultad. No lo habría logrado sin ti. La ambulancia se movía por las calles oscuras y mojadas, balanceándose ligeramente con cada curva. En el silencio, roto solo por el sonido distante de la sirena, Javier y Ramón se sentaron uno al lado del otro. El chico, aún confundido por los eventos de las últimas horas, sostenía la mano de Ramón, sintiendo la pesada respiración del anciano a su lado. Debes estar asustado, dijo Ramón, su voz débil pero llena de compasión. Javier lo miró, sorprendido por la pregunta. A nadie le había importado nunca cómo se sentía, mucho menos a un extraño que acababa de conocer. Estoy más preocupado por usted, respondió Javier, mirando hacia las luces de la ciudad que pasaban rápidamente por las ventanas de la ambulancia. Ramón sonrió débilmente, una sonrisa cansada pero genuina. Eres un chico fuerte, Javier. He visto mucho en esta vida, pero no veo muchos chicos con tu valentía. Javier se encogió de hombros, sin saber cómo responder. No se sentía valiente. De hecho, estaba aterrorizado. Pero había algo en la forma en que Ramón le hablaba que le hacía querer ser fuerte, al menos por esa noche. Señor, ¿qué estaba haciendo en ese callejón?, preguntó Javier, rompiendo el silencio que comenzaba a asentarse entre ellos. Ramón suspiró, como si recordara algo doloroso. Iba camino a casa. Mi mente estaba en otra parte. Ni siquiera vi el agujero en la acera. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Javier asintió, sin saber cómo consolar a Ramón. El hombre parecía tan frágil, tan diferente de lo que Javier esperaba de alguien de su edad. ¿Tiene familia?, preguntó Javier, sin pensar demasiado en la pregunta.
Ramón permaneció en silencio por unos momentos, y Javier inmediatamente se arrepintió de haber preguntado. Pero finalmente, el anciano respondió, con una voz baja y llena de tristeza. No, estoy solo. Perdí a mi esposa hace muchos años y nuestro único hijo, bueno, también se ha ido. Javier sintió una opresión en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía lo que era perderlo todo, pero nunca se imaginó que alguien como Ramón, quien parecía tan distinguido, pudiera compartir un dolor similar. Yo tampoco tengo a nadie, confesó Javier, sus palabras saliendo en un susurro. Mis padres, ya no están, y he estado solo desde entonces. Ramón apretó un poco más fuerte la mano de Javier, como si intentara transmitirle algo de consuelo a través de ese simple gesto. Lo siento, Javier. Ningún niño debería tener que pasar por eso. Javier solo asintió, sintiendo que las emociones comenzaban a burbujear dentro de él. Pero antes de que pudiera decir algo más, la ambulancia se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron y las brillantes luces del hospital inundaron el pequeño espacio, cegando momentáneamente sus ojos. Ya llegamos, dijo uno de los paramédicos mientras ayudaban a Ramón a salir. Javier lo siguió de cerca, sintiéndose pequeño y desorientado en ese mundo de personas apresuradas y máquinas ruidosas. Mientras caminaban por el pasillo, Ramón tomó nuevamente la mano de Javier, como si ese contacto fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. No me dejes ahora, Javier, rogó Ramón, su voz teñida de miedo. No voy a irme a ningún lado, respondió Javier, su voz firme, aunque por dentro estaba lleno de incertidumbres. Cuando llegaron a la sala de exámenes, una enfermera le pidió a Javier que esperara afuera mientras atendían a Ramón. El chico se sentó en una de las sillas en el pasillo, sintiendo finalmente el peso del cansancio y la tensión sobre sus hombros. Estaba a punto de cerrar los ojos por un momento cuando escuchó la voz de Ramón a lo lejos. Javier, necesito hablar contigo. Javier se levantó rápidamente y se apresuró hacia la puerta, donde Ramón lo esperaba, ya acostado en una camilla, con una expresión de preocupación. ¿Qué pasa, señor Ramón?, preguntó, intentando ocultar el miedo en su voz. Javier, no quiero que vuelvas a las calles. Quiero que te quedes conmigo. Sé que suena extraño, pero siento que el destino nos unió esta noche. Javier miró a Ramón con incredulidad. Nadie se había preocupado por él de esa manera, mucho menos le habían ofrecido algo más que miradas de desprecio. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó. Su voz, vacilante. Ramón sonrió a pesar del dolor que aún se reflejaba en su rostro. Porque veo algo especial en ti, Javier, algo que el mundo no debería desperdiciar. Los pasillos del hospital estaban iluminados con una luz fría y artificial, contrastando con la oscura y lluviosa noche que Javier había dejado atrás. Se mantenía al lado de Ramón, quien ahora yacía en la camilla, siendo empujado suavemente por las enfermeras hacia una zona más tranquila. Javier no podía sacudirse la sensación de irrealidad que lo rodeaba. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Ramón giró su rostro hacia Javier mientras la camilla se deslizaba suavemente por los pasillos. Javier, necesito que te quedes conmigo, dijo, su voz llena de urgencia. Aún confundido, Javier miró al hombre. Pero señor Ramón, solo soy un niño. No puedo ayudar mucho. Debería llamar a alguien de su familia, alguien que pueda cuidarlo. Ramón soltó un profundo suspiro, sus ojos llenos de una tristeza que Javier no podía ignorar. Ya te lo he dicho, Javier, no me queda nadie. Mi familia se ha ido y he estado solo por mucho tiempo. Pero hoy, al conocerte, sentí que tal vez ya no tengo que estar solo. Te necesito, Javier. Esas palabras golpearon a Javier con fuerza. Siempre había creído que estaba destinado a estar solo, que era una carga que el mundo le había impuesto. Ahora, Ramón, un hombre que apenas conocía, le ofrecía algo que nunca pensó que tendría, un propósito, una conexión. Pero la desconfianza, arraigada en años de abandono, aún lo retenía. ¿Pero por qué yo?, susurró Javier, casi sin aliento. ¿Por qué quieres ayudarme si apenas me conoces? Ramón sonrió suavemente, a pesar del dolor que claramente seguía sintiendo. Porque veo la bondad en ti que muchos han perdido. Cuando decidiste ayudarme, aun sabiendo los riesgos, mostraste que eres un alma pura, alguien que el mundo no debería dejar escapar.
No quiero que vuelvas a las calles, Javier. Quiero que tengas la oportunidad de una vida mejor. Javier permaneció en silencio unos momentos, procesando esas palabras. Miró las manos de Ramón, que temblaban ligeramente, y luego su rostro envejecido, marcado por la vida. «¿Y si no soy lo que esperas?», dijo finalmente Javier, con la voz quebrada al final de la frase. Ramón negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de Javier. «Ya eres más de lo que esperaba, Javier. Y no se trata de lo que yo espero, sino de lo que tú puedes llegar a ser si se te da la oportunidad». Los dos permanecieron en silencio mientras las enfermeras finalmente se detenían frente a una habitación. Ramón fue cuidadosamente trasladado a una cama de hospital, sus movimientos limitados por el dolor de su muslo fracturado. Javier se quedó en la entrada, aún inseguro de su lugar allí. Una enfermera se acercó, mirando a Ramón con simpatía. «Vamos a prepararlo todo para su cirugía, señor Ramón. El doctor vendrá a hablar con usted pronto». Luego miró a Javier, como si lo notara por primera vez. «¿Y usted, joven, se quedará aquí?». Ramón no esperó a que Javier respondiera. «Sí, él se quedará conmigo». «Este es Javier, mi nieto», dijo Ramón, con una voz firme pero cálida. Javier tragó saliva con dificultad. Ya no había más escapatoria. Asintió en silencio, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. «Sí, me quedaré». La enfermera le sonrió a Javier. «Está bien, querido, te conseguiré una silla cómoda mientras preparamos al señor Ramón para la cirugía». Después de que ella se fue, Ramón extendió su mano hacia Javier, quien dudó un momento antes de tomarla. «Gracias por no dejarme», dijo Ramón suavemente. «No voy a ir a ninguna parte», respondió Javier, sintiéndose finalmente un poco más tranquilo con esta nueva realidad. Ramón cerró los ojos, visiblemente exhausto, pero había una leve sonrisa en sus labios. «No sabes cuánto significa esto para mí». Javier se quedó al lado de Ramón mientras los minutos se convertían en horas. El zumbido lejano de las máquinas y los pasos suaves de las enfermeras llenaban la silenciosa habitación del hospital. Ramón, ahora más cómodo después de ser medicado, miraba al techo con una expresión pensativa, como si estuviera recordando momentos de su vida. «Javier», lo llamó, rompiendo el silencio que los envolvía como una pesada manta. «Sabes, solía ser un hombre muy ocupado. Pasé la mayor parte de mi vida construyendo una carrera, acumulando dinero. Pero al final, no me trajo la felicidad que pensé que lo haría». Javier, sentado en una silla al lado de la cama, escuchaba atentamente. Nunca había escuchado a nadie hablar con tanta honestidad sobre sus arrepentimientos. «¿Qué pasó, señor Ramón? ¿Por qué no está con su familia ahora?». Ramón suspiró profundamente, como si las palabras que estaba a punto de decir pesaran en su alma. «Mi esposa Elena fue el amor de mi vida, pero la perdí, y con ella también perdí a nuestro hijo. Fue un accidente, algo que nadie podría haber previsto. Desde entonces, me enterré en el trabajo, tratando de llenar el vacío que dejaron. Pero eso solo me alejó más de las cosas que realmente importaban». Javier sintió un nudo en el pecho mientras escuchaba. Conocía muy bien la sensación de perder a alguien importante, pero no podía imaginar lo doloroso que debía haber sido para Ramón, quien había construido toda una vida con su esposa e hijo. «Lo siento mucho», murmuró Javier, sin saber qué más decir. «Yo también», respondió Ramón, su voz cargada de tristeza. «Y durante mucho tiempo, pensé que la soledad era mi único destino, hasta que apareciste esa noche, Javier. Vi algo en ti, una bondad que me recordó a quien solía ser antes de perderlo todo». Javier miró a Ramón, sorprendido. «Pero no hice nada especial, señor Ramón. Solo ayudé cuando nadie más estaba cerca». Ramón sonrió, una sonrisa cansada pero agradecida. «A veces, eso es exactamente lo que marca la diferencia. Javier, podrías haber seguido caminando, haberme dejado allí, pero elegiste detenerte y ayudar. Y eso es algo que muy pocas personas hacen, especialmente en las calles». Javier no sabía cómo responder. Siempre había pensado que sobrevivir era el único objetivo en la vida. Pero ahora, sentado allí, sentía que tal vez había algo más. «Fuiste la primera persona que me miró a los ojos y no vio un problema que evitar», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Tal vez por eso me quedé.
Ramón asintió, apretando más fuerte la mano de Javier. Y estoy muy agradecido por eso. Javier, sé que es mucho pedir, pero ¿considerarías quedarte conmigo, no solo aquí en el hospital, sino después? Podría ofrecerte un hogar, una oportunidad para empezar de nuevo. No quiero que vuelvas a las calles. Javier miró a Ramón, su corazón acelerado. La oferta era tentadora, pero las dudas inundaron su mente. ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy lo que esperas? No sé vivir de otra manera. Ramón negó con la cabeza, su mirada llena de compasión. No espero nada de ti, Javier, excepto que seas tú mismo. Si aceptas, lo resolveremos juntos. Pero lo que no puedo hacer es dejar que vuelvas a ese mundo. No ahora, no después de todo esto. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca imaginó que alguien se preocuparía tanto por él, un chico de la calle sin un futuro aparente. No sé qué decir, señor Ramón. No tienes que decir nada ahora, respondió Ramón suavemente. Solo piénsalo. Quiero que sepas que, pase lo que pase, no estarás solo nunca más. La mañana llegó con la suave luz del sol filtrándose a través de las cortinas de la habitación del hospital. Javier, que se había quedado dormido en una silla junto a Ramón, se despertó al sonido de pasos en el pasillo y de las enfermeras susurrando. Ramón seguía dormido, su rostro sereno, casi como si el dolor del día anterior hubiera desaparecido. Mientras Javier se estiraba, un suave golpe en la puerta llamó su atención. Era el abogado de Pedro Ramón, un hombre de mediana edad con una expresión seria pero amigable. Entró en la habitación, evaluando el estado de Ramón antes de dirigir su mirada a Javier. Debe ser Javier, dijo Pedro con una sonrisa. Ramón me habló de ti. Soy Pedro, su abogado. Javier asintió tímidamente. No estaba acostumbrado a tratar con personas como Pedro, pero había algo en la presencia del abogado que le hacía sentir un poco más seguro. Pedro se acercó a la cama de Ramón, donde el hombre mayor comenzaba a despertar. Ramón, ¿cómo te sientes?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia su amigo. Déjame saber qué piensas de la historia hasta ahora, si te está conmoviendo. No olvides darle like y comentar qué te impactó más y desde dónde la estás viendo. Ramón abrió lentamente los ojos, tomándose un momento para ubicarse. Pedro, estoy bien, considerando las circunstancias, respondió, antes de mirar a Javier y luego de nuevo a Pedro. Necesitamos hablar. Pedro asintió, acercando una silla para sentarse junto a la cama. Por supuesto, Ramón. Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Ramón respiró profundamente antes de hablar. Quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Pedro, conocí a Javier anoche y me ayudó cuando más lo necesitaba. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, tenga un lugar seguro donde ir. Javier se quedó helado. Nunca se había imaginado que alguien pudiera preocuparse tanto por él como para incluirlo en algo tan significativo. Señor Ramón, no tiene que hacer eso. No quiero ser una carga. Ramón sonrió a Javier, con los ojos llenos de calidez. Nunca serás una carga, Javier. Quiero hacer esto porque lo mereces. No dejaré que vuelvas a la calle. Pedro observó el intercambio entre los dos, su expresión cambiando de sorpresa a comprensión. Ramón, necesito aconsejarte sobre las implicaciones legales de esto. Incluir a alguien como Javier en tu testamento puede ser complicado, especialmente dadas sus circunstancias. Ramón asintió, sin apartar la mirada de Javier. Lo sé, Pedro, pero no puedo ignorar lo que siento. Este chico, él merece una oportunidad, y estoy dispuesto a luchar por ello. Pedro suspiró profundamente, pensando en la mejor manera de aconsejar a su amigo. Vamos a necesitar más que un simple testamento, Ramón. Tenemos que asegurarnos de que Javier tenga una estructura legal sólida para protegerlo. Eso significa involucrar a los servicios sociales, posiblemente custodia temporal. No va a ser fácil. Ramón apretó la mano de Javier, quien estaba sentado junto a la cama, aún procesando todo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, Pedro. No quiero que Javier sufra más. Javier miró a Ramón, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué estás haciendo todo esto por mí? Soy solo un chico de la calle. No tengo nada que ofrecer. Ramón negó con la cabeza,
sus ojos brillando con una determinación que Javier nunca había visto antes. Porque mereces más, Javier. Vi algo en ti esa noche que me recordó a quien yo solía ser. Quiero que tengas la oportunidad que yo nunca tuve, la oportunidad de reconstruir tu vida. Javier no pudo contener las lágrimas. Todo se sentía como un sueño lejano, algo que nunca pensó posible. Acepto, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Acepto quedarme contigo. Raman sonrió, visiblemente aliviado. Eso es todo lo que quería escuchar. Pedro observaba la escena con una leve sonrisa en los labios. Bueno, entonces hagamos esto de la manera correcta. Prepararé los documentos necesarios y necesitamos empezar a organizar las cosas con los servicios sociales. Raman asintió, con una expresión decidida. Gracias, Pedro. Y Javier, gracias por confiar en mí. Los días siguientes pasaron rápido, pero para Javier, cada uno se sentía como una eternidad. El hospital se convirtió en un lugar familiar pero extraño, donde siempre estaba rodeado de personas preocupadas por el bienestar de Raman. Sin embargo, una pregunta siempre pesaba en su mente: ¿qué pasaría cuando Raman se fuera? Una tarde, mientras Raman descansaba después de una sesión de terapia física, Pedro volvió al hospital, esta vez acompañado de una mujer con una apariencia seria pero amable. Javier, ella es la señora López, dijo Pedro, presentándola. Es trabajadora social y está aquí para ayudarnos a encontrar la mejor solución para ti. Y para Raman. Javier miró a la señora López, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que su presencia era crucial para el plan de Raman, pero no podía sacudirse el temor de que algo pudiera salir mal. Hola, Javier, dijo la señora López con una sonrisa tranquilizadora. Entiendo que has pasado por mucho en estos últimos días. Quiero que sepas que estoy aquí para asegurarme de que lo que suceda sea lo mejor para ti. Javier asintió, sin estar muy seguro de qué decir. Raman, acostado en la cama, observaba la interacción atentamente. Javier, no te preocupes, dijo suavemente, todos estamos de tu lado. La señora López arrastró una silla y se sentó junto a Javier. Me gustaría hablar contigo un poco, si está bien. Quiero entender mejor tu situación y saber cómo te sientes respecto a todo esto. Javier miró a Raman, quien le dio un gesto alentador. Luego se volvió hacia la señora López y comenzó a hablar, aunque con vacilación. Nunca tuve a nadie que quisiera ayudarme así antes, comenzó. He vivido en la calle tanto tiempo, siempre esperando lo peor, que ahora, con todo esto, se siente como un sueño. La señora López asintió, escuchando atentamente. Entiendo, Javier. Debe ser difícil confiar en que algo bueno pueda suceder, especialmente después de todo lo que has pasado. Pero quiero que sepas que estamos aquí para asegurarnos de que estés seguro y bien cuidado. Javier tomó una respiración profunda, tratando de organizar sus pensamientos. Quiero quedarme con el señor Ramón, dijo, su voz firme. Él fue el único que me miró a los ojos y vio más que solo un chico de la calle. Me dio esperanza. Ramón sonrió a Javier, el orgullo evidente en sus ojos. Y quiero cuidarte, Javier. Quiero que tengas la oportunidad de ser solo un niño, de vivir la vida que siempre debiste haber tenido. La señora López cruzó las manos en su regazo, considerando las palabras de Javier. Bueno, sabemos que esto no será sencillo. Hay problemas legales que resolver, especialmente porque todavía eres menor de edad y técnicamente estás bajo custodia del Estado. Pero estoy aquí para ayudar a encontrar una solución que funcione para los dos. Pedro intervino en ese momento. Estamos explorando la posibilidad de que Ramón obtenga la custodia temporal de Javier mientras se recupera. Eso permitiría que Javier se quede con Ramón legalmente, al menos por ahora. ¿Eso es posible?, preguntó Javier, con la esperanza creciendo dentro de él. La señora López asintió, es una posibilidad, sí. Por supuesto, requerirá un proceso legal y la aprobación de un juez, pero no es imposible. Necesitamos asegurarnos de que estés en un entorno seguro y estable. Y claramente Ramón quiere ser esa persona para ti. Javier sintió una ola de alivio, pero también una nueva preocupación. ¿Y si el juez dice que no? ¿Qué me pasará entonces? La señora López sonrió suavemente. Trabajaremos para que eso no suceda, Javier.
pero si por alguna razón el juez no aprueba la custodia temporal, todavía buscaremos una solución que garantice tu seguridad y bienestar. Ramón apretó la mano de Javier, que había estado sosteniendo durante toda la conversación. No te preocupes, Javier, enfrentaremos esto juntos paso a paso. No voy a renunciar a ti. Javier miró a Ramón, sintiendo una renovada confianza. Creo en usted, señor Ramón. Pedro, al ver la determinación en los ojos de ambos, sonrió. Entonces tenemos un plan. Comenzaremos a trabajar en los documentos necesarios y organizaremos una audiencia lo antes posible. A medida que continuaba la conversación sobre los siguientes pasos, Javier sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un futuro. Los días siguientes fueron intensos. Mientras Ramón continuaba su recuperación en el hospital, Pedro y la señora López trabajaron diligentemente para preparar el caso de Javier. Cada detalle importaba. Cada documento, cada testimonio podría ser crucial para asegurar que Javier pudiera quedarse con Ramón. La tensión en el aire era palpable, pero también había una amenaza de esperanza que conectaba a todos. Una mañana, mientras Ramón estaba en terapia física, Pedro se reunió con Javier en la sala de espera. Javier, tengo buenas noticias, dijo sonriendo. Logramos programar una audiencia con el juez. Será en 3 días. Javier, que estaba sentado nerviosamente en una de las sillas, miró a Pedro con una mezcla de alivio y miedo. ¿Y si dice que no? ¿Y si piensa que no merezco quedarme con el señor Ramón? Pedro se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Javier. Tienes que confiar, Javier. Hemos hecho todo lo posible para mostrarle al juez que estar con Ramón es lo mejor para ti. Y más que eso, tienes algo que muchos no tienen, una historia de valentía y bondad que tocará el corazón de cualquiera. Javier respiró hondo, tratando de calmarse. Nunca imaginé que algo así me podría pasar a mí. Se siente demasiado bueno para ser verdad. Pedro asintió, comprendiendo. Sé que es difícil de creer, pero ya no estás solo. Ramón y yo estamos aquí para ayudarte y enfrentaremos esto juntos cuando llegue el momento. Solo quiero que seas honesto con el juez. Cuéntale tu historia. Habla de lo que has pasado y lo que quieres para tu futuro. Javier asintió lentamente. Lo intentaré. En los días que siguieron, Ramón y Javier se prepararon para la audiencia. Aunque Ramón aún estaba débil, insistió en practicar lo que diría en el tribunal, siempre animando a Javier a hacer lo mismo. Las noches eran largas, con Javier preguntándose a menudo si estaba tomando la decisión correcta. Pero la presencia constante de Ramón a su lado le daba fuerzas. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Javier, vestido con ropa nueva que Ramón le había proporcionado, estaba visiblemente nervioso mientras esperaban en el pasillo del juzgado. No podía evitar juguetear con el reloj que Ramón le había dado, un regalo que simbolizaba mucho más que el tiempo que había pasado con el anciano. ¿Estás listo?, preguntó Ramón, sentado a su lado, su voz calmada pero llena de preocupación. Creo que sí, respondió Javier, tratando de controlar la ansiedad que hacía que su corazón se acelerara. Pedro apareció al final del pasillo, señalándoles con un gesto. Es hora, chicos, vamos. La sala del tribunal era un espacio grande e intimidante, con el juez sentado en lo alto, observando a todos los que entraban. Las piernas de Javier temblaban mientras se acercaba a la mesa donde él y Ramón se sentarían. Echó un vistazo al juez, un hombre con una expresión seria pero justa, e intentó recordar todo lo que Pedro le había enseñado. El juez comenzó la sesión revisando los documentos que Pedro había presentado. Después de lo que a Javier le pareció una eternidad, el juez finalmente lo miró. Javier, me gustaría escuchar tu historia, dijo el juez, su voz firme pero amable. Javier respiró hondo, miró brevemente a Ramón, quien le dio un gesto alentador. Viví en las calles por mucho tiempo, comenzó Javier, con la voz ligeramente temblorosa. Perdí a mis padres cuando era pequeño, y desde entonces he estado solo. Hice lo que pude para sobrevivir, pero nunca pensé que a alguien le importaría hasta que conocí al señor Ramón. El juez escuchaba atentamente mientras Javier contaba su historia, desde la noche en que encontró a Ramón en el callejón hasta los momentos en que decidieron luchar juntos por un futuro mejor. Javier habló sobre el miedo que sentía, pero también sobre la esperanza que comenzaba a crecer en su corazón.
Cuando terminó, la sala del tribunal quedó en silencio. El juez miró a Ramón, quien estaba visiblemente emocionado, y luego dirigió su atención a Pedro. Señor Pedro, ¿cuáles son los planes de su cliente para Javier si se concede la custodia? Pedro se levantó y presentó el plan que él y Ramón habían desarrollado, que incluía no solo la custodia temporal, sino también una serie de medidas para garantizar el bienestar y la educación de Javier. El juez consideró todo detenidamente antes de hablar. De nuevo, este es un caso inusual, pero también está claro que existe un fuerte vínculo entre Javier y Ramón. Creo que los mejores intereses de Javier se servirían bajo la tutela de Ramón García. Javier apenas podía creer lo que estaba escuchando. Miró a Ramón, quien sonreía con lágrimas en los ojos, y luego a Pedro, quien asintió, confirmando que todo había salido bien. ¿Me quedo?, preguntó Javier, casi sin aliento. Sí, Javier, respondió el juez con una sonrisa amable. ¿Te quedas? Javier no pudo contener sus lágrimas, abrazando a Ramón con fuerza, como si por fin pudiera soltar todo el miedo y dolor de su pasado. Los días posteriores a la decisión del tribunal fueron una mezcla de alivio y ansiedad para Javier. Aunque sabía que había ganado algo muy valioso, el temor de que todo pudiera desmoronarse seguía rondando en sus pensamientos. Ramón, por su parte, hizo todo lo posible para asegurarle a Javier que ahora estaba a salvo. Pero ambos sabían que el camino por delante aún estaba lleno de desafíos. Una mañana, mientras desayunaban en la habitación del hospital, Pedro llegó con una expresión más seria de lo habitual. Ramón, Javier, necesitamos hablar sobre los próximos pasos, dijo, colocando un montón de documentos en la mesa junto a ellos. Javier dejó de revolver su tazón de cereal y miró a Pedro con preocupación. ¿Qué pasa? Pedro suspiró, mirando a Ramón antes de responder. La decisión del tribunal fue una victoria, pero no es el final de la batalla. Los servicios sociales acordaron la custodia temporal, pero aún hay mucho que hacer para asegurarnos de que esta situación sea permanente. Ramón, sentado en una silla al lado de Javier, asintió. Entiendo, Pedro. ¿Qué debemos hacer? Pedro abrió uno de los documentos y comenzó a explicar. Primero, necesitamos demostrar que tú, Ramón, eres capaz de cuidar de Javier a largo plazo. Esto significa que necesitamos una evaluación completa de tu salud, tanto física como mental, así como del entorno donde vivirá Javier. Javier sintió que su estómago se encogía. ¿Y si dicen que el señor Ramón no puede cuidarme? ¿Qué pasará? Pedro miró a Javier con una expresión tranquilizadora. Vamos a trabajar para asegurarnos de que eso no suceda, Javier. El objetivo aquí es demostrar que ustedes dos proporcionan un entorno estable y amoroso donde puedas crecer y prosperar. También necesitamos asegurarnos de que estés inscrito en la escuela y recibiendo la educación que mereces. Ramón apretó la mano de Javier, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. No dejaré que te pase nada, Javier. Haremos lo que sea necesario para que tengas una vida normal. Javier asintió, tratando de calmarse. Confío en ti, señor Ramón. Pedro continuó. Además, necesitamos asegurarnos de que todos los aspectos legales estén cubiertos, incluyendo el testamento de Ramón, que necesita ser actualizado para reflejar la nueva realidad. Esto incluirá a Javier como heredero, asegurando que esté protegido en el futuro. Ramón asintió de nuevo, con una expresión decidida. Ya tomé esa decisión, Pedro. No dejaré a Javier sin nada. Javier, que había estado en silencio hasta ese momento, miró a Pedro con determinación. Quiero ayudar. Sé que no soy muy bueno con cosas legales, pero quiero hacer todo lo que pueda para demostrar que puedo quedarme con el señor Ramón. Pedro sonrió, admirando el valor del chico. Eso es exactamente lo que necesitamos, Javier. Tu disposición para luchar por esta vida es lo que marcará la diferencia. Pero recuerda, no estás solo en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Los días siguientes estuvieron llenos de una vorágine de evaluaciones, visitas de trabajadores sociales y preparativos para lo que estaba por venir. Javier tuvo que enfrentar sus inseguridades mientras pasaba por entrevistas y respondía preguntas sobre su pasado. Ramón, por su parte, tuvo que someterse a una serie de exámenes médicos para demostrar que era capaz de cuidar de Javier. Con cada paso del proceso, Javier sentía aumentar la tensión.
Sabía que cualquier error podría significar el final de todo lo que había ganado. Pero, al mismo tiempo, la cercanía con Ramón le hacía creer que, por primera vez, podría haber encontrado una verdadera familia. Finalmente, llegó el día. Pedro entró en la habitación del hospital con un sobre en la mano y una sonrisa en el rostro. Buenas noticias, todos, anunció mientras se acercaba a Ramón y Javier. Hemos recibido la aprobación final. La custodia temporal se ha hecho permanente y todos los trámites legales han sido completados. Javier apenas podía creer lo que estaba escuchando. Entonces, ¿puedo quedarme de verdad? Pedro asintió, entregándole el sobre a Ramón. Así es, Javier. Ahora tienes un hogar con Ramón. Con lágrimas en los ojos, Ramón abrazó fuertemente a Javier. Te lo dije, chico, no vamos a ningún lado. Este es nuestro futuro juntos. Aún en shock, Javier finalmente permitió que una sonrisa se formara en su rostro. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde pertenecía, con alguien que realmente se preocupaba por él. Los meses que siguieron trajeron una nueva rutina para Javier y Ramón. La vida, que una vez parecía una secuencia interminable de incertidumbres, comenzó a estabilizarse. Javier fue inscrito en una escuela cercana, donde se adaptó rápidamente a pesar de algunos desafíos iniciales. Ramón, por su parte, se dedicó a ayudar a Javier a ajustarse a su nueva vida mientras continuaba su recuperación completa de la cirugía. Una tarde, después de un largo día, Javier se sentó en la sala de estar, mirando a su alrededor la casa que ahora podía llamar suya. Las paredes estaban decoradas con fotos y objetos que contaban la historia de la vida que Ramón había construido a lo largo de los años. Pero lo que más llamó la atención de Javier fue el espacio vacío en una de las paredes donde Ramón le había prometido que podría colgar sus propios dibujos. Entonces, ¿cómo te fue en la escuela hoy?, preguntó Ramón, entrando en la sala con 2 vasos de jugo. Javier se encogió de hombros, una tímida sonrisa en su rostro. Fue mejor de lo que esperaba. Todavía me estoy acostumbrando, pero creo que está empezando a gustarme. Ramón sonrió y le entregó uno de los vasos a Javier. Sabía que te iría bien. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Javier tomó un sorbo de jugo, reflexionando sobre las palabras de Ramón. Sabes, señor Ramón, nunca pensé que podría tener algo así, una casa, una escuela, alguien que se preocupe por mí. Todavía se siente como un sueño. Ramón se sentó junto a Javier, poniendo una mano cariñosa en su hombro. Y es un sueño que estamos viviendo juntos. Pero recuerda, Javier, te mereces todo esto, cada momento, cada oportunidad. Te mereces ser feliz. Javier miró a Ramón, sintiendo una gratitud que era difícil de expresar con palabras. Solo quiero que sepas lo agradecido que estoy por todo, por darme una oportunidad cuando a nadie más le importaba. Ramón sonrió, con los ojos brillantes de emoción. Y yo estoy agradecido de que hayas llegado a mi vida, Javier. Me diste una nueva razón para seguir adelante, una nueva familia. Ambos se sentaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua. El futuro, que una vez parecía tan incierto, ahora estaba lleno de posibilidades. Javier comenzó a imaginar la vida que podría construir con Ramón a su lado. Unos días después, Javier dio vida a la promesa de Ramón sobre el espacio vacío en la pared. Había trabajado en un dibujo que representaba la nueva vida que estaban construyendo juntos. Era una imagen simple, pero llena de significado, 2 pájaros volando juntos en un cielo vasto, libres y buscando un nuevo hogar. Ramón se emocionó cuando vio el dibujo. Es hermoso, Javier. Creo que esta pared finalmente encontró lo que necesitaba. Javier sonrió, orgulloso de su creación. Quería que representara lo que tenemos ahora, la libertad de ser quienes somos juntos. Ramón asintió, sintiendo la calidez en las palabras de Javier. Y eso es exactamente lo que somos ahora, Javier, una familia. Desde ese momento, la casa de Ramón dejó de ser un lugar solitario y se convirtió en un hogar lleno de vida y esperanza. Javier finalmente había encontrado lo que siempre había anhelado. Y Ramón, a su vez, había encontrado un nuevo propósito. Los dos, que habían comenzado sus caminos por rutas separadas y dolorosas, ahora avanzaban juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer.
Y así, con los corazones llenos de gratitud y la certeza de que ya no estaban solos, Javier y Ramón comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, sabiendo que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con tus amigos. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en pantalla. Estoy seguro de que te encantará.